Buenos días, chicos, buenos días. Vamos a esperar unos minutos a que sus compañeros ingresen para dar inicio a la sesión del día de hoy. Muy bien, vamos a iniciar con el... Por favor, digan presente según corresponde. Siguen ingresando sus compañeros. Ya. Apolinar. Asparren. Castillo. Presente, profesor. Gracias. Profesor, Cesaré. haz por presente. Mi internet es un poco lento, por favor. Ya, ok. Cesaré. Presente, profesor. Chancha. Dor. Presente, profesor. Conilla. Profesor, ¿Sí? no se escuchó cuando me llamó. ¿Ido? Catrina Castro. Buenos días. Buenos días. Cuellar. Gracias. Buenos días, profesor, presente. Cupe. Buenos días, profesor, presente. Fernández. Figueroa. Buenos días, profesor, presente. Flores. Presente, profesor. Gamboa. Presente, profesor, buen día. Gastelú. Presente, profesor. Gómez Guillén. Presente, profesor. Muy bien. Gómez Quispe. Presente, profesor. González Cuyanco. Presente, profesor. Huamán. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Guaycañé. Guaycañé.
Guaita. Profesor presente, mi internet está muy lento. Ya, ok. Gracias. Guaita. Huiza. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Límaco. Presente, profesor. Buenos días. Limaquispe. Presente, profesor. Buen día. Buen día, buen día. Yamoja. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Martel. Noda. Orihuela. Panduro. Buenos días, profesor presente. Gracias. Pardo. Buenos días, profesor presente. Paredes. Presente, profesor. Buen día. Buen día. Quintana. Quispe. Ramírez. Presente, profesor. Ramos. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Reyes. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Rivera. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Rojas Guillén. Presente, profesor. Buenos días. Muy bien, vamos a llamar a los que... A ver si siguen entrando. Apolinario. Asparren. Chancha. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Ya. Fernández. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Guaita. Presente, profesor. Martel. Noda. Orihuela. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Quintana. Quispe. Y ya está. Presente, ¿Alguien que- profesor, buen día. Quispe. Sí, Ok. sí. Gracias. ¿Alguien que no ha llamado? Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos a proceder a guardar. Y entramos a la última sesión de esta asignatura. ¿Está bien? Lo que vamos a desarrollar el día de hoy corresponde a la última clase. Debería ser el tema de apoptosis. Esperemos un ratito que guarden los asistentes. A ver. Y vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Muy bien, chicos. La próxima semana, el próximo martes, tenemos nuestro examen final. Ya lo que tenemos programado es hacer la última parte del sílabus que corresponde. A ver. ¿No? Y eso haremos durante la parte de teoría, que es la clase de apoptosis. Y luego durante el taller teórico haremos lo que corresponde a un repaso. ¿Está bien? Un repaso de los temas que hemos hecho, los más relevantes. Y ya con eso quedaríamos listos para la evaluación final, que vendría a ser la próxima semana, el día martes. ¿Está bien? El día martes 15, en el horario de teoría. Vuestro caso de 9 y 10. A 9 y 10 empezamos, 9 y 20 llamamos asistencia. Hasta 9 y 20 llamamos asistencia y 9 y 20 a 10 y 20 sería su evaluación final. También se han colocado ya las notas de la evaluación continua 2, todo el disgregado de notas en la semana 15 y el promedio de las mismas en
registro de notas virtuales que tenemos. ¿Está bien? Recordar que en la evaluación final viene toda la asignatura, pero se prioriza la segunda parte. Es decir, un 80% viene de la parte y de repente la pregunta o algunas preguntas de la primera parte. ¿Está bien? Pero la prioridad es la segunda parte. Muy bien chicos. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Bien, vamos a iniciar entonces la última sesión que corresponde al día. Muy bien. Como siempre, el CARP consulta. Está bien. Que nos ha acompañado durante toda esta asignatura. Libro de consultas de la 6ª edición en adelante. Puede ser la 7ª, la 8ª. Da igual. ¿Está bien? Y lo que vamos a abordar en la sesión del día de hoy está vinculado a lo que son protoncogenes, oncogenes, muerte celular y los reguladores negativos del ciclo celular. Vamos a hablar de los protoncogenes, los oncogenes, de la apoptosis, de la necrosis, de los tipos de apoptosis, de forma extrínseca, intrínseca, y las diferencias entre apoptosis y necrosis. ¿Está bien? Hemos iniciado esta asignatura hablando de la membrana de la célula, de los elementos que contiene una célula, y luego hemos ido hasta llegar a este punto. ¿Está bien? Que ya es cuando la célula deja de existir. Para iniciar siempre hacemos una pregunta. En este caso sería la diferencia entre apoptosis y necrosis. ¿Les escucho, chicos? Profesor, la necrosis es cuando la célula muere así por causa natural, por decir, y la apoptosis es como la célula programa para que se suicide. O sea, como tipo suicidio celular. Ok. Apoptosis, programa, y necrosis, muerte natural, dice su compañero. Bien. Profesor, también creo que Ujú. la necrosis causa un mal a nuestro cuerpo. Mientras la apoptosis, como ya está programada, es como que se da para que no se afecte, algo así. Ujú, bien. Muy bien. ¿Quién más? ¿Están bien? ¿Alguien más, chicos? Recuerden el último día para participar. ¿Podría ser, profesor, que la apoptosis es a nivel celular y la necrosis es en tejido? Bien, a nivel celular, la necrosis en tejido. Bien, también. Profesor, yo quisiera añadir que la apoptosis se da ya que, por ejemplo, si hay una célula mutada o algún problema en la célula, el mismo organismo prefiere que la célula se vaya a su degradación para que no siga dándose, por ejemplo, división celular, ¿no? Con ese gen o ese problema mutado. Bien, también. Está bien, chicos. Está bien. Vamos a dar el concepto así más general. A ver, estás. Chat. Ajá, bien, bien, Yuri. Dice, bueno, muy bien, Milania también. Dice Milania, muerte programada de la célula es la apoptosis y necrosis, muerte de una célula por lesiones. Bien. Está bien. Yuri dice, es como la consecuencia de una lesión celular, el caso de la necrosis. Mientras que muchas células del organismo mueren a través de mecanismos no inflamatorios dependientes de la energía celular llamada apoptosis. Bien. Está bien, entonces vamos a diferenciarlo en dos grandes conceptos que luego vamos a ir ya hilando más fino y dando unas respuestas más asertivas. Apoptosis, muerte celular programada. Necrosis, muerte celular no programada. ¿No? ¿Está bien? Vamos a verlo así.
a alto nivel. Luego vamos a ver las diferencias y las características de cada uno. Muy bien, Jovi. Si se evita la apoptosis, esto puede dar lugar a un tumor. Sí, correcto. Si la apoptosis no funciona de forma adecuada, puede derivar en células tumorales, en células cancerígenas incluso. Porque debería de haber muerto esa célula porque ya es una célula vieja o porque algo en sus componentes no están funcionando bien. Pero si logra burlar el proceso apoptótico, pues va a conllevar a consecuencias para la célula. Sí, la necrosis puede generar gangrena. Muy bien. Está muy bien, chicos. Entonces, lo que busco es que ustedes diferencien entre los tipos de apoptosis que se dan porque la misma célula dice algo malo ha ocurrido dentro de la célula, entonces tenemos que detener todo y tenemos que entrar en proceso de muerte celular programada. O puede que se emita una señal en el medio extracelular y que esa célula la identifique esa señal, entonces esa señal le indica que la tiene que entrar a muerte celular programada. Es decir, hay una apoptosis extrínseca y hay una apoptosis intrínseca. Tenemos los dos tipos de apoptosis. Entonces, como les dije, en la clase anterior hemos visto cómo la célula deja que pase de un punto a otro del ciclo celular. Cómo la célula controla la continuación del ciclo celular. ¿Está bien? Pero si durante este control se observa que una célula no debe seguir el ciclo, va a entrar a un proceso de muerte celular programada que se conoce como apoptosis. ¿Está bien? Debido a que se ha detenido la célula en ese punto, se ha intentado reparar el daño y no se ha podido. Entonces, si no se ha podido reparar el daño, entonces la célula inmediatamente va a entrar en proceso apoptótico. ¿Perdón? Muerte celular no es un tema nuevo. La muerte celular no es un proceso nuevo. En la muerte celular nosotros tenemos células que están muriendo inclusive desde que estamos en forma embrionaria. Por ejemplo, de las manos, embrión, un feto, está bien, y vemos cómo en principio tenemos pliegues entre los dedos, como tienen los padres. Y vemos cómo estas células que se encuentran en los pliegues van muriendo para dar luego lugar a las estructuras de la como las tenemos actualmente. Entonces, como digo, no es que un individuo desde que nace empieza a sufrir apoptosis o la apoptosis solo la va a sufrir cuando deja de existir. No. El proceso apoptótico se da desde el desarrollo embrionario hasta la actualidad, hasta que dejamos de existir. ¿Está bien? Probablemente en este momento dentro de nuestro cuerpo. ¿Está bien? Es normal, es un proceso normal. Mueren y se renuevan, mueren y se renuevan, mueren y se renuevan. Eso pasa habitualmente. Apoptosis o necrosis, como bien lo han indicado ustedes, la apoptosis es una muerte celular programada. Es como si se va a hacer que un edificio se derrumbe. Entonces vamos a hacer que se genere una explosión, pero una explosión controlada. Esta explosión controlada va a ser hecha por ingenieros, especialistas en el campo, y van a poner cargas en determinados puntos del edificio, de forma tal que cuando explosione, no se dispersen todos los restos del edificio por todos lados. ¿Está bien? Sino que cae de una forma bastante ordenada. Eso sería... La célula le dice ya hay un punto de no retorno que no podemos solucionar o ya cumpliste tu ciclo.
Entonces la célula empieza a desorganizarse, el citoesqueleto empieza a desarmarse, él empieza a condensarse, el ADN empieza a cortarse, las organelas empiezan a disgregarse, a condensarse, a eliminarse, y empiezan a formarse estas vesículas que luego se van a conocer como cuerpos apoptóticos, que van a ser fagocitados, pero no generan inflamación, importante, no generan inflamación. Es decir, va a venir un macrófago, va a fagocitar estas células y no se va a generar inflamación. ¿No? Imaginen, constantemente tendríamos fiebre, nuestro cuerpo no estaría en homeostasis, ¿está bien? Tendríamos muchos problemas. En cambio, una célula que entra en necrosis, como vemos aquí, empieza a hincharse, ¿está bien? Empieza a degradarse, empiezan a crecer las organelas. Y luego va a entrar un proceso de lisis. Pero esta lisis de toda la célula no va a generar vesículas, no va a generar cuerpos, sino toda la célula se va a lisar. Y va a generar un proceso inflamatorio. ¿Está bien? Este proceso inflamatorio luego va a llevar a la degradación de la célula. Pero esta célula probablemente no está preparada para ser eliminada. Esta muerte súbita, esta muerte se da, por ejemplo, por una lesión, por estar expuesto a algún tipo de químico, algo que ha llevado a esta célula a morir de forma rápida. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia es que en la apoptosis es una muerte celular programada, organizada, ordenada. Hay proteínas que intervienen, finalmente van a ser fagocitados y no se va a generar inflamación. Mientras que la necrosis, la célula va a empezar a hincharse y toda la célula va a empezar a lisarse. Toda la célula. Lo que va a causar luego un proceso inflamatorio. Aquí vemos dos fotos, células normales, y luego una electromicrofotografía de una célula que ha entrado a proceso apoptótico. Y aquí claramente podemos ver cómo se están formando estas vesículas. Estas vesículas están aquí, vemos cómo se está esta célula. Y se están formando estas vesículas que se conocen como cuerpos apoptóticos. La apoptosis se da en todo nuestro cuerpo. Como les dije, desde que estamos en fase embrionaria empieza a darse la apoptosis. Por ejemplo, las células nerviosas empiezan a crecer hasta llegar a su célula blanco. Como en el caso de que empiezan a crecer células nerviosas. Y algunas llegarán a la célula diana, otras no. Las que llegan a la célula diana van a sobrevivir y las que no van a entrar a procesos apoptóticos y van a ser eliminadas. ¿Está bien? Así de sencillo. La apoptosis, como les digo, es algo normal. Pero también esta apoptosis puede generar fallos a nivel de distintos órganos que pueden conducir a enfermedades. Por ejemplo, a nivel del cerebro, si empiezan a morir células neuronales, cuando ingresan a procesos apoptóticos, pueden generar enfermedades como el Alzheimer, el Huntington o el Parkinson. También está ocurriendo apoptosis, ¿sí? Las células están muriendo así. Y generan este tipo de enfermedades que conllevan a pérdida de la memoria, pérdida de la coordinación y demás. ¿Está bien? Entonces, la apoptosis se da de forma normal, pero en algunos casos, consecuencias de la apoptosis pueden derivar en patologías. Como les digo, la apoptosis no es un término nuevo. Fue acuñado en 1972 por los investigadores Kerr, Wiley y Curie. ¿Está bien? Quienes identificaron un grupo de células que morían, pero de forma programada. Es decir, no morían de forma aleatoria. Se han hecho estudios en distintos organismos
por ejemplo, en Caenorhabditis elegans, que es un gusano transparente, que tiene 3.000 células, de las cuales se vieron que aproximadamente entre 100 a 200 entraban a procesos apoptóticos. Y se identificó quién está involucrado en realizar estos procesos apoptóticos. Y fue, en este caso, la molécula SET3, que es la que estaba involucrada en realizar procesos apoptóticos. Entonces dijeron, en gusanos de tipo Caenorhabditis elegans tenemos a la C3 que está involucrada en iniciar procesos apoptóticos. Buscaron en vertebrados sus homólogos y encontraron que las caspasas son homólogos a estas proteínas C3. Es decir, que también están involucradas en procesos apoptóticos. ¿Bien? Interesante. Entonces, la apoptosis está directamente relacionada con la activación de proteínas de tipo caspasas. Las caspasas son cisteínil, aspartato, proteinasas. De allí deriva sus nombres, ¿no? Las caspasas. Y como les he dicho, este proceso es ordenado. Es ordenado de forma que tiene una serie de etapas o fases que van ocurriendo. Una de ellas, por ejemplo, es a nivel del citoesqueleto, que empieza a desarmarse. El citoesqueleto empieza a desorganizarse, empieza a disgregarse, la tubulina, los filamentos de laminina, etc. La célula se va a encoger porque el citosol y los organoides empiezan a condensarse. Y esto va a conllevar a una alteración de la permeabilidad de membrana. No se van a poder intercambiar cosas. Los laminofilamentos que se encuentran a nivel de la carioteca se empiezan a desintegrar. Por lo tanto, la carioteca también empieza a desintegrarse. El ADN, la cromatina que se encontraba en el núcleo, empieza a compactarse. Y el ADN empieza a seccionarse gracias a la acción de unas enzimas que se conocen como DNAsas. ¿Se dan cuenta? Toda la célula empieza a prepararse para dejar de trabajar como tal. Empiezan a formarse protusiones, vesículas que se conocen como cuerpos apoptóticos. ¿Está bien? Importante, y esto lo mencionamos en la primera sesión. La fosfatidilcerina, que es un fosfatido que abunda en la membrana interna, va a migrar a la membrana externa. Y esta migración va a marcar esa célula como célula apoptótica y los macrófagos van a eliminar esas células. Repito, la cromatina se compacta, las enzimas de tipo DNAsas van a empezar a cortar el ADN. Se forman las vesículas que luego son exportadas y se conocen como cuerpos apoptóticos. Y en estos cuerpos apoptóticos lo que va a predominar a nivel de la membrana externa va a ser fosfatidilcerina. En una célula normal, esta fosfatidilcerina se encuentra en gran proporción en la membrana interna, luego va a pasar a la membrana externa, gran proporción de fosfatidilcerina. ¿Está bien? Y esta fosfatidilcerina a nivel de la membrana va a marcar a la célula como una célula que va a ingresar a apoptosis. Aquí tenemos los blancos de las caspasas, es decir, a dónde van a atacar específicamente las caspasas. Van a atacar a más de una docena de proteínas de tipo quinasas que están vinculadas a la adhesión focal, a la adhesión
que vemos aquí. Adhesión de una célula con una superficie, con una matriz extracelular. Está bien. Se va a eliminar esta adhesión debido a la acción de las caspasas y esta célula que va a apoptosis va a ser liberada. Y va a continuar el proceso apoptótico. Es decir, si hay más células alrededor, solo la célula apoptótica va a ser liberada. El resto va a continuar funcionando tal cual. A nivel de las lamininas, como les mencioné, va a empezar a degradar las lamininas, proteínas del citoesqueleto y las DNAsas. También van a ser activadas por las caspasas. Entonces, estas caspasas o estas formas de iniciar la apoptosis, esta apoptosis se puede dar por dos vías. Una vía extrínseca, es decir, que haya una molécula en la matriz extracelular que le dice a la célula, tú tienes que ingresar a apoptosis. O puede ser por una vía intrínseca, que la misma célula se diga a sí misma que tiene que entrar a apoptosis. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a analizar estas dos vías, la vía extrínseca y la vía intrínseca. En la vía extrínseca, vamos a ver, a su vez hay dos tipos. Una molécula que se libera en la matriz extracelular, se une a los receptores y activa una cascada de reacciones, como vemos aquí. Va a activar en este caso a la proteína TRAT, que a su vez activa la proteína FAT, y la proteína FAT activa la procaspasa 8, que la transforma en caspasa 8, y esta caspasa 8 activa procaspasas ejecutoras, hasta que finalmente una caspasa ejecutora es la que va a iniciar el proceso apoptótico. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir con esto? Que en este caso hay una molécula externa, que se conoce como factor de necrosis tumoral, que se va a unir a un receptor específico, que es el receptor del factor de necrosis tumoral. Cuando hay esta interacción se activan los dominios TRAT, que se conocen también como dominios de muerte. Estos dominios TRAT activan a la FAT activa la procaspasa 8, que la transforma en caspasa 8, y esta caspasa 8 va a activar una serie de procaspasas ejecutoras, hasta que una caspasa ejecutora va a ser la que inicie el proceso apoptótico. Aquí traigo una figura que nos ayuda a explicar de una mejor manera este proceso. Aquí podemos ver factor de necrosis tumoral que se va a unir a el receptor de factor de necrosis tumoral. Esta interacción va a activar a las proteínas de tipo TRAT. Las TRAT activan a las FAT y las FAT son las encargadas de transformar la procaspasa 8 en caspasa 8. Entonces, esta caspasa 8 es una caspasa iniciadora. La caspasa 8 transforma la procaspasa 9 en caspasa 9. La caspasa 9 transforma la procaspasa 3 en caspasa 3. Y esta caspasa 3 es una caspasa ejecutora que va a iniciar el proceso apoptótico. Tenemos procaspasa 9, procaspasa 3, que se pueden considerar procaspasas ejecutoras. Procaspasas ejecutoras. Caspasa iniciadora, caspasa ejecutora, procaspasas ejecutoras. Esta modificación hace referencia a los procesos de maduración de la proteína que en algún momento hablamos. Imaginemos que esta es la procaspasa 8. ¿Está bien? Esta procaspasa 8 está inactiva debido a que tiene un fragmento de proteína que no le permite ser funcional. Entonces, cuando la FAT está involucrada, va a eliminar ese fragmento y va a quedar solo esta proteína. Y por eso pasa de procaspasa 8 a caspasa
pasa de inactiva a activa, porque se elimina este fragmentito de aquí. Y lo mismo va a ser la caspasa 8. Elimina un fragmento de la procaspasa 9 y la madura hasta transformarla en caspasa 9, y lo mismo pasa con la procaspasa 3. No olviden. Caspasa iniciadora, procaspasas ejecutoras y caspasa ejecutora. ¿Está bien? Ahí tenemos la clasificación. ¿Alguna duda aquí, chicos? Esto es cuando una molécula externa se va a unir a un receptor específico y va a activar una serie de cascadas de reacciones hasta que se dé el proceso apoptótico. Pero también puede unirse una molécula que se encuentra unida a nivel de la membrana con un receptor de otra célula. En este caso estamos hablando de una molécula de tipo FASL que está situada en la membrana del linfocito T citotóxico. Esta molécula FASL se va a unir a una molécula de tipo FAS que se encuentra en una célula infectada o una célula tumoral. Y esta interacción va a activar directamente a la FAT, que activa la procaspasa 8, la transforma en caspasa 8. Luego la caspasa 8 transforma la procaspasa 9 en caspasa 9. Y la caspasa 9 transforma la procaspasa 3 en caspasa 3, que va a dar inicio a un proceso de apoptosis. ¿De acuerdo? Entonces vemos aquí cómo se da el proceso nuevamente. ¿Está bien? Pero la diferencia está en que no está llegando una molécula a través de la matriz extracelular, sino está interaccionando una molécula que se encuentra unida en la membrana de una célula. Pero también es una activación de la apoptosis de manera extrínseca. Pero también, como les dije, puede haber una activación de la apoptosis de forma intrínseca. Es decir, se identifica un daño interno en la célula que va a activar miembros proapoptóticos y dentro de la misma célula, en este caso la mitocondria, va a liberar citocromo C, y este citocromo C va a activar directamente a la procaspasa 9, la va a transformar en caspasa 9, y esta caspasa 9 va a activar a la caspasa 3 y va a generar un proceso conocido como apoptosis. Interesante nuevamente. Está bien, porque aquí no está habiendo una señal externa que le diga a la célula, entra a apoptosis, sino dentro de la misma célula se está identificando algo que no está bien, algo que se está dando de forma incorrecta. Y debido a ello, se inicia la apoptosis. Aquí les he traído una imagen en la cual podemos visualizar cómo se da cómo funciona una célula en condiciones normales. Hay un factor trófico que se une a un receptor, está bien, va a haber un fosfatilinositol 3 quinasa que va a fosforilar un fosfatilinositol difosfato y lo va a transformar a fosfatilinositol trifosfato, perdón. Este fosfatilinositol trifosfato activa una PDK1, a una enzima PDK1, que va a activar una quinasa B. Importante aquí, ojo, la quinasa B activa va a activar a la BCL2, que va a inactivar a la proteína BAT. La quinasa B activa a la BCL2
que inactiva a la proteína BAT. Debido a esto, se mantiene la estructura de la mitocondria, membrana mitocondrial externa, membrana mitocondrial interna, espacio intermembranoso. Está bien, en el espacio intermembranoso encontramos al factor inductor de la apoptosis y al citocromo C, que se encuentra dentro de la mitocondria. Está bien, y también hay unos que están cerrados. Y si vemos aquí, miren la fosfatidilcerina donde se encuentra. En la membrana interna. Esto pasa en una célula normal que está realizando sus actividades de forma habitual. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando se identifica una señal interna, está bien, que hace que la célula no pueda continuar con sus actividades normales? Lo que va a pasar en ese momento es que se va a iniciar el proceso apoptótico. Y vemos primero esto. El fosfatidilinosifosfato se mantiene como fosfatidilinositol difosfato porque no va a haber esa quinasa que lo fosforile. Entonces, la quinasa B, que era la que mantenía activa la BCL2, no va a estar presente. Si no está presente, la BCL2 no va a estar activa, va a estar inactiva, y la proteína BAT se va a activar y va a inactivar a la BCL2. Esta inactivación de la BCL2 va a desestabilizar la membrana mitocondrial externa. Va a aperturar los canales PTPC. ¿Y qué es lo que se va a generar? Que el factor inductor de la apoptosis se libere y haga que la fosfatidilcerina que se encontraba en la membrana interna pase a la membrana externa. Y que a su vez este factor inductor de la apoptosis va a ingresar al núcleo y va a hacer que se condense la cromatina y va a activar a estas DNAsas que van a empezar a cortar el ADN. Por un lado, si se dan cuenta, empieza el proceso apoptótico. El citocromo C que se encontraba en el espacio intermembranal también se va a liberar y se va a unir al receptor APAF1. Esta interacción citocromo C APAF1 va a hacer que la procaspasa 9 se transforme en caspasa 9. Esta caspasa 9 transforma en la procaspasa 3 y se inicie el proceso apoptótico. ¿Está bien? Entonces tenemos caspasa iniciador, caspasa 9, procaspasa ejecutora, procaspasa 3 y caspasa ejecutora, caspasa 3. Entonces, de esta forma es como de manera intrínseca se activa el proceso de la apoptosis. Entonces, estas apoptosis de forma intrínseca pueden estar vinculadas a mutaciones que se dan en el ADN, al envejecimiento celular. Una célula ya cumplió ciclo, tiene que ser nada, a alteraciones a nivel de la replicación del ADN. Hay fallos en el ADN que no se pueden reparar. Agentes ambientales, acumulación de óxido de hidrógeno o aniones superóxidos. Todos ellos van a intervenir en una proteína que se conoce como el guardián de la célula, que es la P53. ¿Está bien? Es el guardián de la célula porque va a detener el ciclo celular si encuentra algo que no esté funcionando de forma adecuada. Y lo detiene en fase G1. Entonces, si ocurre alguno de estos procesos, lo que va a hacer es activar a la P53, la que va a detener el ciclo celular. Va a activar, por ejemplo, a la proteína P21 y esa 21 va a tener el ciclo celular. ¿Está bien? Esto ocurre de forma habitual, siempre y cuando funcione la P53 de forma correcta.
Aquí tenemos los de unión receptor-ligado. ¿Está bien? Este es una apoptosis de forma extrínseca. Este es una apoptosis de forma intrínseca. Une el receptor con el ligando. La procaspasa 8 se transforma en caspasa 8. La caspasa 8 transforma la procaspasa en caspasa 3 e inicia el proceso de apoptosis. De forma intrínseca puede haber daño del ADN por radiación ultravioleta, estrés oxidativo, hipoxia, quimioterapia, radiación ionizante. Se va a activar la P53, que activa la proteína Puma. Está bien. Se activa la BCLXL, se inactiva la BCL2. Las proteínas VAX y VAC empiezan a funcionar. Y el citocromo C que se libera de la mitocondria se va a unir al APAF1. Se va a formar el apoptosoma. Y este APAF1 va a activar a la procaspasa 9, que la va a transformar en caspasa 9. Y esta caspasa 9 va a transformar la procaspasa 3 en caspasa 3. Y se va a dar el proceso apoptótico. Esto se da, como les digo, chicos, en condiciones normales. Es lo habitual que se dé. ¿Está bien? Y cuando una célula está en apoptosis se va a ver así. ADN cromatina condensada y que se está fragmentando. Todo esto es la célula apoptótica y lo que vemos por aquí detrás es un macrófago que está fagocitando a esta célula que ha entrado a un proceso apoptótico. ¿Está bien? Eso es, chicos, con respecto a la apoptosis, lo que les quería comentar. Tenemos una figura de resumen. Vemos esta célula normal, que está con su ciclo celular normal. Entra un proceso apoptótico. Empiezan a formarse estas vesículas que luego, cuando se corten, van a ser reconocidas como cuerpos apoptóticos. ¿Está bien? Y estos cuerpos apoptóticos luego van a ser degradados por macrófagos. Bien, eso es con respecto a la apoptosis. Ahora vamos a hablar un poquito, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, ¿todo la apoptosis? Bien. Un poquito de la genética del cáncer. ¿Y por qué es importante esto? Porque está vinculado a la apoptosis. Si la apoptosis falla, se puede dar una división descontrolada de una célula que no debería continuar ese ciclo y va con una enfermedad conocida como cáncer. ¿Cómo definimos cáncer? Hay una pregunta antes. La apoptosis. ¿De acuerdo? Voy a explicarlo antes de pasar a cáncer. ¿Qué es lo que pasa en la apoptosis intrínseca? Ocurre un daño a nivel del ADN, ocurre una mutación, la célula está expuesta a una sustancia química, quimioterapia, lo que fuese, está bien, que va a dañar la célula de forma irreparable. Entonces, cuando daña la célula de forma irreparable, se va a activar el proceso de forma una molécula señal que entra a apoptosis. Lo que ocurre es que la misma célula va a identificar este daño que no puede ser reparado y va a hacer que la célula se degrade, que muera. ¿Está bien? Entonces, para ello, no se va a formar el fosfatilinositol trifosfato. Aquí. No se va a activar esta quinasa B. Y al no estar activa esta quinasa B, lo que va a ocurrir es que la proteína BAT, que se encontraba inactiva, se va a activar. ¿Y qué es lo que va a hacer esta proteína BAT? Inactivar a la BCL2.
Si bloquea la BCL2, se desestabiliza la membrana mitocondrial externa y aperturan los canales de tipo PTPC. ¿Qué es lo que conlleva ello? Que se libere el factor inductor de la apoptosis, que va en la membrana interna de la célula, va a hacer que la fosfatidilcerina que se encontraba en este lado de la membrana pase a la membrana externa. Ya está marcando esta célula como una célula que tiene que entrar a apoptosis. ¿Qué más va a ser el factor inductor de la apoptosis? Va a llegar hasta el núcleo, y en el núcleo va a hacer que se condense la cromatina y va a hacer que esta cromatina se degrade activando DNAsas. Van a empezar a cortar al ADN. A su vez, citocromo C que se encontraba en el espacio intermembranal va a ser liberado, se va a unir a la APAF1, está bien que es un receptor, hay interacción citocromo A1, interacción va a ser la procaspasa 9, se transforme en 9, esta caspasa 9 va a hacer que la procaspasa 3 se transforme en caspasa 3 y se va a dar el proceso de apoptosis. ¿Está bien? Esta es la forma intrínseca, pero como digo, la forma intrínseca se da por daño en el ADN, eliminación de nucleótidos trifosfato, óxido nítrico, estrés celular, hipoxia, envejecimiento celular, y lo que va a ocurrir es que se va a activar la P53, que va a ser la que va a detener el ciclo celular en fase GSU1 y va a hacer que la célula inicie apoptosis. ¿Está bien? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa cuando la célula no ingresa a apoptosis? Cuando hay un fallo en la P53, ¿está bien? Lo que se va a producir es, lo que se puede producir es esta enfermedad, cáncer. ¿Sí? Y la es cáncer, chicos. Hemos oído hablar bastante de ello en diferentes circunstancias, en las noticias, hemos leído en algún libro, un texto, inclusive alguna exposición han hablado del cáncer. ¿Qué es el cáncer? ¿Qué es el cáncer, chicos? Es el crecimiento de células malignas a lo largo del organismo, ya sea a través de metástasis o de presencia de tumores en algunos órganos. Crecimiento de células malignas. Bien. ¿Qué más, chicos? Puede ser el crecimiento sin control, profesor. Muy bien, crecimiento sin control. ¿Alguien más? Vamos al chat. Cuando las células del cuerpo empiezan a dividirse sin y se diseminan a los tejidos. Bien. Cuando hacen metástasis. Crecimiento descontrolado y migración de células. Bien. Células dañan al organismo. Bien. Se dividen, crecen y se diseminan sin control. Bien. Proliferación descontrolada. Bien. Está todo bien. Una forma de definir de una forma sencilla de definir el cáncer es el crecimiento descontrolado de las células. ¿Está bien? Que luego pueden hacer metástasis, ¿no? Ir a otros órganos y al final la persona afectada puede morir, empieza con un cáncer, no sé, de hígado y acaba con un cáncer generalizado, porque él ha hecho metástasis y se ha diseminado por todo el cuerpo. Puede ocurrir. ¿Está bien? Bien, eso es el cáncer, chicos. Pero el cáncer se puede originar de dos formas. Uno, por una mutación somática, es decir, a nivel de una célula, solo una célula de su organismo muta, y a partir de esa única célula genera el cáncer. O mutación somática en células somáticas, y como hemos estudiado, las células somáticas son células que no, es decir, son células que
que se desarrollan, pero que no están vinculadas a las células germinales y por lo tanto no se van a heredar a las siguientes generaciones. Si una persona sufre cáncer en células somáticas, a partir de una mutación en una célula somática, ese no lo va a heredar a su descendencia. Pero si la mutación es a nivel de las células germinales, es decir, un óvulo o un espermatozoide, el nuevo individuo que se genere va a tener en todo su cuerpo células cancerosas. ¿Está bien? Porque esa mutación está en una célula germinal y a partir de esa célula germinal se han generado todas las células del nuevo individuo. Entonces, todas las células de ese nuevo individuo contienen esa mutación. Que se active o no es otra cosa. Pero todos podrían tener esa mutación. Entonces, ahí tenemos los dos tipos. ¿De acuerdo? Mutaciones somáticas ocurren en los tejidos no de línea germinal, no son heredables. Mutaciones de la línea germinal puede estar en el óvulo, espermatozoides, son heredables y causan síndromes familiares de cáncer. Un cáncer que se puede dar en la familia una y otra y otra y otra y otra vez. Pero recuerden, en ambos casos basta que una célula esté mutada, esa célula mutada, si empieza a dividirse, va a generar cáncer. Y las células con más probabilidad de que tengan una mutación que generen cáncer son las células primordiales, que tienen un alto grado de división celular, y las células progenitoras, que tienen un grado de división celular medio. Si esto es como el 100%, esto es como el 50%. Las células primordiales producen células progenitoras y las células progenitoras luego producen células finales. Si una célula final, llámese una célula de tejido epitelial, por ejemplo, tiene una mutación, no pasa nada, chicos, porque esa célula final no se va a dividir, no va a ser nuevamente un ciclo celular. Esa célula llega a apoptosis, muere y se acabó. Pero si una célula progenitora, una célula primordial, tiene una mutación, esta mutación va a ser heredada al resto de células. ¿Está bien? Va a heredar al resto de células. Estas células van a tener la mutación que tiene la célula primordial o la célula progenitora. Entonces, ahí sí tenemos un problema bastante grande. En el cuerpo, para evitar esto, o en nuestras células para evitar esto, tenemos dos tipos de genes. Uno son los genes supresores de tumores, son los protoncogenes. Los genes supresores, como su nombre propio, evitan que se desarrolle un tumor. Son genes dominantes, es decir, basta que haya uno de estos genes en alguno de los cromosomas para que no se exprese el cáncer. Aquí tenemos un ejemplo bastante sencillo. Una célula con dos cromosomas. Cromosoma 1, cromosoma 1. En ambos cromosomas están los genes supresores de tumores. ¿Está bien? Si funcionan de forma adecuada, la célula va a tener divisiones de forma adecuada. Va a tener un crecimiento celular normal. ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasa si en uno de los cromosomas muta uno de los genes? Si muta uno de los genes, entonces en el otro cromosoma va a estar el gen activo, en otro va a estar el gen inactivo, igual va a controlar el crecimiento celular. Va a seguir teniendo un crecimiento celular normal. ¿Está bien? Pero ¿qué es lo que pasa si este gen supresor de tumores muta en ambos cromosomas? Ya se va a dar un crecimiento descontrolado. ¿Está bien? Entonces, las células van a pasar a ser células cancerosas.
En el caso de los protooncogenes, podríamos considerarlos como genes recesivos. Es decir, basta que uno de los genes en uno de los cromosomas esté mutado, entonces la célula ya va a tener un crecimiento celular descontrolado. Y va a pasar de un protooncogen a ser un oncogen. Aunque no lo creamos, a pesar de su nombre, va a controlar el proceso. Si los dos protooncogenes están activos, entonces se va a dar un crecimiento celular normal. Basta que uno de los protooncogenes se inactive. Si uno se inactiva, entonces va a perder la capacidad de controlar ese crecimiento y el protooncogen se transforma en oncogen y este va a generar un crecimiento descontrolado de las células. ¿Está bien? Las formas en las cuales se puede activar un protooncogen son tres. Por una mutación o de lesión, por una duplicación genética o por una modificación en la región promotora de este protooncogen. En el primer caso, lo que vemos es que tenemos este protooncogen que está representado por esta línea. Este protooncogen puede sufrir una lesión, es decir, puede perder un fragmento por una lesión, por ejemplo, o puede perder algunos codones. Y lo que se va a generar es una proteína, pero una proteína alterada, que va a tener sus funciones alteradas y no va a poder controlar ese proceso de división celular descontrolada. Entonces aquí estaba pasando de ser un protooncogen a ser un oncogen. Otra forma es que este protooncogen sufra duplicación génica, es decir, que tengamos varias copias de ese protooncogen. Y cuando se transcriba y se traduzca, se van a producir copias en exceso de ese protooncogen. A ver, esta va a estar en exceso, entonces va a pasar a ser una proteína mutada. Va a pasar a ser va a haber un aumento en la síntesis de esa proteína. Entonces, nuevamente, ha pasado a ser un protooncogen a ser un oncogen. O la región reguladora sufre una modificación. Esta modificación va a alterar la conformación de la proteína y se va a sintetizar proteína, pero esta proteína va a ser sintetizada de forma anómala. ¿Está bien? ¿O se puede incluir un enhancer, que va a hacer que igual se sinteticen proteínas anómalas? Entonces, vemos cómo aparecer un gen que organismo a un oncogen que va a generar problemas a un crecimiento descontrolado de la célula. Y aquí tenemos cómo funciona la proteína P53 ante un daño de este tipo. ¿Está bien? El ADN está dañado. Entonces la proteína P53 lo que va a hacer es detener a la célula en la fase G1. ¿Y qué es lo que va a intentar hacer la célula? Reparar ese ADN antes de que continúe el proceso de división celular. O, si puede pararlo, no puede repararse, esa célula va a entrar a apoptosis. ¿Qué es lo que estuvimos hablando hace un momento? O se repara o entra a apoptosis. Esa es la función de la P53, por eso se le conoce como el guardián de la célula. Pero ¿qué es lo que pasa si no hay P53? El ADN dañado no se va a detener en la etapa G1. Y a pesar de que esté dañado, va a empezar a generar más células de ese tipo, con el ADN dañado. Y puede generar un tumor. ¿Está bien? Puede generar aneuploidías también, si falta un cromosoma, por
ejemplo, falta un cromosoma X, entonces va a dar como origen a una célula, a un organismo X0, que sufre de síndrome de Turner, por ejemplo. O puede dar fallas mitóticas y muerte celular también. ¿Está bien? Entonces ya empieza por aquí la probabilidad de que esta célula se convierta en una célula tumoral. ¿Por qué? Porque ha fallado la proteína P53. Y aquí tenemos un ejemplo bastante claro. El ADN está dañado. ¿Y qué es lo que puede ocurrir con este ADN dañado? Que se activen las proteínas de tipo BRCA1 o BRCA2 y lo que van a generar es la reparación de este daño. Eso es en forma habitual. Pero ¿qué pasa si estas proteínas están inactivas o están mutadas y no pueden reparar este daño? Entonces, el P53, la proteína P53, lo que va a hacer es detener el ciclo celular en la fase G1. ¿Y cómo lo va a detener? Gracias a la proteína P21. ¿Está bien? El P53 es un factor de transcripción que va a activar en el ADN la transcripción y la traducción de la proteína P21. Y esto va a detener el ciclo celular hasta que se repare ese daño del ADN. Si no se repara, lo que puede ocurrir es que entre un proceso apoptótico y la célula es eliminada. Pero también tenemos el otro camino, ¿está bien? Que sea inhibida la proteína P53 y que este ADN dañado siga replicándose. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, ¿cuáles son algunas de las funciones de la apoptosis en los vertebrados? ¿O cómo se da la apoptosis en la célula? Sería la pregunta. ¿Qué pasos ocurren? A ver, chicos, ¿están ahí? ¿Qué ocurre en la célula durante la apoptosis? Profesor, una función podría ser que regula, o sea, aporta a la homeostasis del organismo, porque se regula. Vale, bien. Pero ¿qué ocurre en la célula cuando inicia la apoptosis? En otras palabras, cuando se activan las caspasas, ¿qué ocurre en la célula? Se forman vesículas apoptóticas, muy bien, que serán fagocitadas por macrófagos. Bien, Daira. ¿Qué más ocurre? Ya, la muerte celular, muy bien. Pero ¿qué ocurre en la célula? Lo hablamos y dimos una lista de procesos que ocurrían en la célula. El ADN se compacta, muy bien, la cromatina se compacta. ¿Qué más ocurre? ¿Nada más ocurre eso? Se preactivan las caspasas. Se activan las caspasas, muy bien. ¿Qué más ocurre? Chicos, por si acaso, la otra semana es el examen. No sé si se han dado cuenta, el próximo martes tienen que estudiar.
El citoesqueleto se desarma, muy bien. ¿Me faltó el indicador de apoptosis es liberada la membrana? Así es, los indicadores de apoptosis son liberados a la membrana, la célula se encoge, muy bien. Está bien, se desensambla el citoesqueleto, muy bien. El ADN empieza a fragmentarse gracias a la acción de DNasas. Se desestabiliza la membrana. Se emergen protusiones, muy bien, que luego van a llamarse cuerpos apoptóticos. ¿Está bien? Todo ello ocurre en la célula, chicos. ¿Por qué se llama al P53 el guardián del genoma? Porque detiene a la célula en la fase G1 y la intenta reparar. Bien. El ciclo celular lo detiene en la fase 1. Bien, no lo intenta reparar como tal, sino que lo detiene para que la célula repare. ¿Bien? ¿Cuándo se puede decir que una célula no ha controlado su ciclo celular? ¿Qué ha pasado en la célula para que no controle su ciclo celular? La inhibición Bien. de la proteína P53. Muy bien, la inhibición de la proteína P53. ¿Qué más puede ocurrir? ¿Qué genes se inactivan? Muy bien, la 53. ¿Qué más? Hablamos de dos tipos de genes que se inactivan. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estos genes que se inactivan, chicos? Son dos. Uno es dominante, otro es recesivo. La P21. Ya, la P21 es la que se activa. Bueno, se inactiva porque la P23 se inactiva también. Pero hay dos grandes familias de genes. Muy bien, los genes supresores de tumores son unos. ¿Y cuáles son los otros? Que cambian, ¿no? Debido a esta inactivación. Los protoncogenes. ¿De acuerdo? Muy bien, Alessandra. Muy bien. ¿Está bien? Recuerden, chicos, lo hemos explicado de la forma más sencilla posible para cerrar la asignatura. Son varios nombrecitos, pero sus funciones son bastante sencillas. Hay que tenerlas en consideración. Material de apoyo lo tienen allí, de consulta también, y eso sería todo referente a la sesión teórica. No tenemos tiempo, vamos a, bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Caso contrario, vamos a iniciar con el repaso. El repaso es bastante largo y vamos a iniciarlo un poquito antes. Paramos hasta donde nos dé el tiempo y luego continuamos durante la sesión de taller teórico. Muy bien. Muy bien, chicos. La asignatura concluyó con el tema de apoptosis y hablamos un poquito del cáncer para saber bien la función de los protoncogenes y los genes supresores de tumores y cómo la P53. ¿Está bien? Hasta ahí llegó la asignatura. En la evaluación final viene el curso, se prioriza la segunda parte. ¿Está bien? Y vamos a repasar por algunos puntos relevantes y que corresponden a la primera parte y también algunos puntos muy interesantes que corresponden a la segunda parte. El libro de consulta, el mismo que hemos utilizado durante todo el ciclo. Deben revisarlo. Ahí hay mucha información, ya está más explicado lo que nosotros siempre intentamos resumir en una hora, ¿no? En un par de horas. Ahora vamos a explicar de forma muy resumida, muy concisa, cerca de 15 sesiones. ¿Está bien? Entonces, evidentemente, vamos a tocar solo los puntos más relevantes.
No quiere decir que solo de eso venga el examen. Algunos me decían, profe, ya, solo viene de las diapositivas de repaso. No. Recuerden, prioricen estudiar la segunda parte y esto es algunos puntos que son los más relevantes. Entonces, todo empezó hablando de la membrana celular. Una bicapa lipídica formada por 2 capas de fosfolípidos que tenían proteínas integrales o que tienen proteínas integrales, que son las que atraviesan la bicapa, y proteínas periféricas, que son las que no atraviesan la bicapa. Modelo del mosaico fluido, muy bien. Es el modelo del mosaico fluido. Y proteínas integrales se llaman así porque están bien unidas a la membrana. ¿Proteína integral realmente tiene que atravesar la célula? No. Depende del tipo de unión. Si es una unión covalente y no atraviesa la bicapa, también es considerada una proteína integral. A nivel de la membrana encontramos carbohidratos, forman los glucolípidos, o encontramos proteínas que forman las glucoproteínas. También encontramos moléculas de colesterol que le brindan rigidez y ayudan también a mantener una temperatura óptima en caso haya cambios drásticos de temperatura en la célula. Las funciones son compartimentalización, andamiaje, provisión de una barrera de permeabilidad, transporte de solubles, señales externas, interacción celular, traducción de energía. Todas estas funciones las hemos visto durante el desarrollo de la asignatura. Por ejemplo, transporte de solutos, transportes activos y pasivos, los hemos visto. También interacción celular, cómo se comunican unas células con otras, célula-célula o comunicación célula-matriz. Y así, vamos a ir repasando algunas de estas funciones. Uno de los puntos importantes es conocer la asimetría de los lípidos que se encuentran en la membrana. Si solo hablamos de la membrana externa, vamos a ver que la esfingomina es la que se encuentra en mayor proporción. La membrana interna, el fosfatidiletanolamina es la que se encuentra en proporción. Si solo hablamos de membrana externa, el que se encuentra en menor proporción es el fosfatidilinositol. ¿Está bien? Y si solo hablamos de membrana interna, el que se encuentra en menor proporción es la esfingomina. Entonces, en función de qué es lo que estemos analizando, vamos a ver que hay una distribución asimétrica de los lípidos a nivel de la membrana externa y a nivel de la membrana interna. Pero si englobamos todos los fosfolípidos y vemos su abundancia, tanto en membrana interna y externa, podemos decir que el que se encuentra en mayor proporción es la fosfatidilcolina, seguida de la fosfatidiletanolamina, luego fosfatidilserina, esfingomielina, fosfatidilinositol. Como hemos hablado hoy día en dosis, una de las funciones más importantes de los fosfolípidos es marcar a las células que van a entrar a apoptosis, van a ser englobadas por un macrófago. Entonces vemos cómo la fosfatidilserina va para la matriz extracelular y en la celular se va a identificar a una célula, bueno, gracias a este cambio, a esta abundancia de fosfatidilserina en la matriz extracelular va a ser una señal para que el macrófago pueda destruir esta célula. La molécula que induce este cambio de fosfatidilserina de la matriz intracelular a la extracelular es el factor de la apoptosis, específicamente la enzima revoltasa, que es la que cambia de disposición a esta fosfatidilserina. Hay distintos carbohidratos a nivel de la membrana y estos tienen distintas funciones. Aquí les pongo una lista de las más importantes. Contribuyen al aislamiento del axón, están vinculados a la carga eléctrica de la superficie, la célula,
son necesarios en procesos de reconocimiento y adhesión celular, influyen en la conducta de las células tumorales, y las funciones. Una de las más relevantes es brindar especificidad a los grupos sanguíneos. Una persona del grupo sanguíneo A va a tener como último carbohidrato en su cadena la N-acetilgalactosamina. Una persona del grupo sanguíneo B va a tener como último carbohidrato a la galactosa. Una persona del grupo sanguíneo O no va a tener ninguno de esos dos carbohidratos. Mientras que una persona del grupo sanguíneo AB va a tener tanto N-acetilgalactosamina como galactosa a nivel de su membrana celular. Luego pasamos a los tipos de transportes, que también se dan a través de la célula. Esto lo clasificamos en dos grandes grupos: transporte pasivo y transporte activo. Llámese transporte activo cuando va a emplear energía para el transporte de las moléculas. Y va en contra del gradiente de concentración. Es decir, va de una zona menos concentrada hacia una zona más concentrada. El transporte pasivo no requiere energía y va a ir a favor del gradiente de concentración. Es decir, va a ir de una zona más concentrada a una zona menos concentrada. Dentro del transporte pasivo tenemos dos tipos de transporte: difusión simple y difusión facilitada. Difusión simple atraviesa directamente la bicapa lipídica. Difusión facilitada se puede dividir a su vez en dos tipos, a través de canales iónicos o a través de permeasas. El canal iónico es para el pasaje de iones, permeasa para el pasaje de moléculas más grandes, por ejemplo la glucosa. También son proteínas en ambos casos. Entonces, difusión simple, pueden realizar este tipo de transporte directamente por la membrana, moléculas no polares pero pequeñas, por el oxígeno, el dióxido de carbono o el nitrógeno. También ácidos grasos y esteroides. Polares pero pequeños, como el glicerol y la urea. Si son grandes, como hexosas, nucleótidos o aminoácidos, no pueden atravesar directamente la membrana. Y los iones, por más pequeños que sean, si tienen carga, no atraviesan la bicapa lipídica. Acá tenemos iones, por ejemplo, el hidrógeno, sodio, bicarbonato, potasio, calcio, cloro, magnesio, que no van a poder atravesar la bicapa lipídica. Pero, por ejemplo, el oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, benceno, sí pueden atravesar la bicapa lipídica. Está bien, la glucosa no puede atravesar directamente la bicapa lipídica, tiene que utilizar una permeasa. La urea y el glicerol sí pueden atravesar moléculas polares pero pequeñas. Está bien, el agua puede atravesarla si utiliza proteínas del tipo acuoporinas. ¿Está bien? Canales iónicos pueden ser activados de tres formas. ¿Está bien? Por cambio de voltaje a nivel de la membrana plasmática. Es decir, en la membrana externa, por ejemplo, tenemos carga positiva, en la membrana interna carga negativa. Cuando se modifica esta carga, lo que va a generar es la apertura del canal iónico. Y va a poder atravesar iones específicos. ¿Está bien? Unión ligando receptor. Va a activar el canal iónico, ya sea a nivel de la membrana extracelular o a nivel de la membrana interna. Y por gatillamiento mecánico, alguna proteína que va a forzar a que se aperture este canal. Luego pasamos al transporte activo. Un tipo de transporte que va a ayudar a que se muevan moléculas en contra del gradiente de concentración. Y va a estar involucrado el ATP.
En algunos casos se va a consumir y en otros casos se va a producir. Y aquí les pongo 3 tipos de bombas. Las de tipo P, las de tipo F y V, perdón, y las familias de tipo ABC. En este caso, las de tipo B y las de familia tipo ABC van a consumir ATP. En cambio, las de tipo F y V, en vez de consumir ATP, lo que van a hacer es producir ATP. Y esto lo vimos en el caso de las mitocondrias. ¿Está bien? En el caso de las mitocondrias, lo que podemos visualizar es que durante la fosforilación oxidativa van a atravesar los iones de hidrógeno, esta bomba, está bien, a través de su región F sub 0, van a ir en contra del gradiente de concentración y en vez de consumir ATP, la región F sub 1 va a producir ATP. Por eso les digo que el transporte activo generalmente se consume ATP, pero también se puede producir ATP. Entonces podríamos decir, está involucrado el ATP en el transporte activo, ya sea que se consuma o ya sea que se produzca. Y vamos a poner el ejemplo más típico de transporte activo primario, en el cual está involucrado, o el ejemplo más típico es la bomba de sodio-potasio. Esta bomba de sodio-potasio tiene 2 conformaciones, una conformación E1 y una conformación E2. La conformación E1 es cuando la bomba no está fosforilada y tiene los sitios libres para poder hacer que se integre el sodio. La conformación E2, la bomba está fosforilada, libre de moléculas de sodio y tiene los sitios disponibles para que ingrese el potasio. En la conformación E1 se van a unir los 3 iones sodio. Esta bomba se va a fosforilar y cuando se fosforile va a ocurrir un cambio conformacional en la bomba, que va a hacer que se liberen los iones sodio al medio extracelular. Y van a quedar disponibles 2 sitios de unión para los iones potasio. Se unen los iones potasio y se libera el fósforo, y cuando se libere el fósforo, otra vez cambio conformacional, se liberan los iones potasio y regresamos a la conformación E1 para que ingresen nuevamente los iones sodio en la bomba. Y este proceso se da una y otra y otra y otra vez. Siempre en contra del gradiente de concentración y utilizando energía en forma de ATP. Aquí tenemos a la bomba de sodio y potasio. Tiene 2 dominios alfa, que son los sitios de unión al ATP, y tiene 2 dominios beta, que contienen oligosacáridos. Aquí tenemos otro ejemplo de la bomba de sodio y potasio. Vemos cómo hay diferentes concentraciones. Está menos concentrado a nivel del citoplasma, más concentrado a nivel extracelular. Y a pesar de esas diferencias de concentración, va a haber ese intercambio de sodio-potasio. Se unen 3 sodios a la bomba, se fosforila y cuando se fosforila la bomba se liberan los 3 sodios. Inmediatamente se unen los 2 potasios y cuando pierde el fósforo se liberan los potasios. ¿Está bien? Salen 3 sodios, ingresan 2 potasios y se hace energía en forma de ATP. Aquí tenemos un ejemplo de varias bombas que participan en paralelo en una célula del intestino. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí vemos cómo la glucosa y el sodio ingresan por transporte de tipo SYMPOR. Ingresa glucosa y en paralelo ingresa sodio. Luego, esta glucosa, por difusión facilitada a través de esta permeasa, va a atravesar la membrana de esta célula y va a llegar
al torrente sanguíneo. ¿Está bien? Este sodio, para que salga, va a utilizar la sodio-potasio. Es decir, sale sodio, ingresa potasio y se gasta energía en forma de ATP. Lo que quiero decirles es que en una célula no solo transporte, pueden actuar transportes a la... Aquí tenemos otro ejemplo en el cual se ve cómo trabajan estas bombas para poder acidificar la glándula, el lumen de la glándula gástrica. ¿Está bien? Entonces lo que vemos es lo siguiente. Lo que vemos es que, por ejemplo, el oxígeno más el agua va a formar ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a disociar en hidrógeno y bicarbonato. Tenemos iones potasio que van a ir hacia el lumen de la glándula gástrica. Pregunta, chicos, ¿qué tipo de transporte está haciendo estos iones de potasio? Difusión facilitada. Sí. Muy bien. Y dentro de la difusión facilitada, ¿cuál de los dos tipos de transporte está utilizando? ¿Cuál mecanismo? ¿Cómo se llama ese transportador? Canal iónico. Excelente. Canal iónico. Entonces está haciendo difusión facilitada yendo de la zona más concentrada a la menos concentrada. Excelente. Luego, si vemos, ese bicarbonato sale de la célula e ingresa cloro. ¿Cómo se llama este transporte? Import. ¿Simpor, antipor o unipor? Antiport. Antipor. Sale bicarbonato, ingresa cloro. ¿Está bien? Luego, ¿qué es lo que vemos? Que este hidrógeno va a salir de la célula, pero para que salga tiene que ingresar potasio y están utilizando energía en forma de ATP. Entonces, ¿qué tipo de transporte está haciendo aquí? ¿Qué tipo de transporte está haciendo aquí, chicos? Transporte activo, excelente. ¿Está bien? Transporte activo porque para que haya ese intercambio se está gastando energía en forma de ATP. Luego, este cloro va a atravesar la membrana de la célula y para ello va a utilizar nuevamente un canal iónico, difusión simple. Y hidrógeno más cloro van a reaccionar y me va a dar ácido clorhídrico y va a hacer que este medio esté más ácido para que puedan degradar distintos componentes que lleguen a la célula, al sistema digestivo. Luego de ello, nosotros vimos cómo la célula va a hacer para que ingresen determinadas moléculas dentro de ella. ¿Está bien? Y van a utilizar proteínas de tipo clatrina, que van a marcar el punto donde va a ocurrir ese proceso conocido como endocitosis. Va a haber una unión receptor-ligando, proteínas AP2 que van a comunicar a la clatrina con el receptor y se va a formar esta invaginación. ¿Correcto? Primero se va a formar una vesícula endosómica que va a contener los ligandos, los receptores, proteínas AP2 y la clatrina. Cuando se libere de la clatrina y de la proteína AP2, esa vesícula endosómica va a pasar a llamarse endosoma primario. Y cuando este endosoma primario se fusione con enzimas lisosomales, va a pasar a llamarse endosoma secundario. Entonces aquí tenemos otro ejemplo
unión receptor-ligando. Por ejemplo, si aquí se unirían estos ligandos con estos receptores, no se formaría la vesícula, porque no hay clatrina a este nivel. Aquí sí, porque sí hay clatrina. Se va a formar esa vesícula. Entonces, cuando se forme, tenemos una vesícula endosómica. Todavía no es un endosoma primario, porque contiene clatrina. Cuando se libera la clatrina, recién este endosoma primario pasa a ser, perdón, recién esta vesícula endosómica pasa a ser un endosoma primario. Este endosoma primario, a su vez, puede hacer que se reciclen los receptores a través de una vesícula y un proceso conocido como exocitosis, que va a hacer que se fusionen las membranas y que estos receptores sean reciclados. Luego, este endosoma primario se puede unir con enzimas lisosomales y formar el endosoma secundario o endosoma tardío, que lo que va a hacer es degradar el contenido. ¿Está bien? Lo va a degradar, va a hacer una digestión celular y se van a usar los componentes que se obtengan de esta degradación. Vamos a pasar esto. Esto me interesa un poquito más. Entonces, ejemplo de estas endocitosis, les he traído dos. Y otro que es el transporte de hierro. En el caso del transporte de colesterol, el ligando está formado por una proteína, este es de colesterol, e importantísimo, la molécula apovecin. La apovecin se va a unir de forma específica a los receptores de tipo LDL. Cuando ocurre esta interacción, se va a empezar a formar esta vesícula gracias a la presencia de clatrina. Se forma la vesícula endosómica, que todavía no es endosoma primario, y cuando se libere la clatrina, se forma el endosoma primario, que a su vez puede exportar los receptores para que sean reciclados en una vesícula por un proceso conocido como exocitosis. Este endosoma primario se puede fusionar con enzimas lisosomales y formar un endosoma secundario. Este endosoma secundario va a empezar a degradar toda esta proteína. Y la proteína la va a transformar en aminoácidos, los ésteres de colesterol en colesterol. Este colesterol, si la célula carece de él, va a utilizarlo para generar membrana celular, hormonas, ácidos biliares, lo que fuese. Si hay un exceso de colesterol, va a hacer que no se produzca más colesterol y para ello va a inhibir la síntesis de colesterol a nivel de la HMG coenzima reductasa. Va a inhibir la producción de más receptores LDL. A nivel del ADN, inhibe la síntesis de receptores LDL y no se van a producir más de estos receptores. Y va a estimular que se almacene el colesterol en exceso. También va a generar depósitos de ésteres de colesterol, que van a estar almacenados en caso la célula los requiera. En el caso del hierro, lo que ocurre es que hay una molécula o hay una proteína que se conoce como apotransferina que se va a unir a moléculas de hierro. Y cuando se una se va a transformar en ferrotransferina, que se va a unir a un receptor específico de transferina. Si hay clatrina, se va a formar endosómica. Endosoma primario se fusiona con enzimas lisosomales, endosoma secundario. Si hay un cambio de pH de 7 a 5, recién se puede liberar el hierro. Y esta ferrotransferina que contenía hierro va a pasar a llamarse apotransferina, que va a estar unida al receptor debido a que está a un pH de 5. Es reciclado. La vesícula pasa a un pH de 6, no se pueden separar, y cuando se fusiona esta vesícula a la membrana y está en un pH de 7, recién se puede disociar la apotransferina del receptor transferina y puede ser utilizado para captar más moléculas de hierro. ¿Está bien?
A ver. Sí, muy bien. Y hay un proceso también conocido como transitosis, en el cual están involucradas las caveolinas, se forman vesículas, y la diferencia está en que no se va a modificar el contenido de la vesícula. Va a viajar a través de la célula y puede ir de un punto a otro. Y se va a liberar el mismo contenido que inicialmente tenía. Ejemplo típico, en el caso de la inmunoglobulina que va a contener la leche materna, es transportada a través del epitelio mamario por procesos conocidos como transitosis. La inmunoglobulina se engloba en una vesícula y luego esa vesícula se fusiona a este nivel y vierte la inmunoglobulina a la leche, y esta leche es brindada al recién nacido y conteniendo inmunoglobulina. ¿Está bien? De momento aquí lo dejamos. Vamos a validar la asistencia, salvo que haya alguna pregunta. ¿Todo claro? Bien. Entonces vamos a validar la asistencia de las personas que faltan. Y posterior a ello hacemos una pausa y a las 11:10 continuamos con el repaso. Apolinario. Presente, profe. Gracias. Asparren. Presente, profesor. Gracias. Conilla. Ok. Presente, profesor. Conilla. Sí. Listo. Martel. Noda. Noda. Presente, profesor. Presente. Ok. Quintana. Presente, Quintana. profesor. Ok. Y ya está. Faltaría solo Martel y listo. Muy bien, chicos. Entonces, hacemos una pausa a las 11:10. Y si tienen dudas, consultas, comentarios, las resolvemos ahí. Y por favor, reitero esto, validen sus notas de la evaluación continua 2. Si hay alguna nota que no corresponde, me la indican para poder realizar la validación de la misma. Validen sus notas que están en la semana 15, por favor. ¿Está bien? Porque la próxima semana damos el examen, damos las notas, cerramos las actas y luego ya es mucho más complicado, si ha habido algún error, hacer alguna actualización. Está bien, chicos. Muy bien. Si no hay dudas, consultas, nos vemos a las 11:10. Descansen un momento, tomen un café, vayan validando sus notas y continuamos en un momento. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta ahora.